El canal Agrobolsa Tecno es una iniciativa dentro de la campaña activa sobre tecnologías, información económica y estadística, para respaldo de los clientes de Agrobolsa. Patrocinado por... Hola amigos, en los siguientes minutos hablaremos de la suplementación energética para bovinos a base de la raíz de yuca y sus derivados. En términos de suplementación para ganado bovino, sea de carne o de leche, la energía es el nutriente más deficiente en la época seca y es el factor limitante para satisfacer los requerimientos nutricionales de mantenimiento, de crecimiento y de producción. La producción de yuca en Nicaragua es muy importante. El país se ubica en la posición número 51 como exportador de almidón en el mundo, con una producción de 6.1 millones de quintales de yuca al año, sembradas en 27.000 manzanas por año. La raíz de yuca es un excelente proveedor de energía en forma de almidón, altamente aprovechable por vacas lecheras y terneras en crecimiento. La yuca, al igual que la papa y los granos de maíz y el sorgo, se distinguen por poseer entre 65 y 80% de almidón, lo que en términos energéticos son equivalentes al maíz para la alimentación de rumiantes. Estos productos, sin embargo, difieren en su contenido de proteína. Mientras el maíz contiene entre 8 y 10%, el sorgo entre 9 y 11%, la raíz de yuca contiene entre 2.5 a 3% únicamente. Pero el almidón de yuca contiene 70 a 80% de amilopectina que le confiere alta digestibilidad para los rumiantes. Por otra parte, el follaje de yuca sí es una fuente importante de proteína, ya que contiene 16 a 22% y es una buena fuente de fibra. Es un recurso que puede usarse en la alimentación del ganado. De acuerdo al CIAT, la calidad de esta proteína es comparable con la proteína de la harina de alfalfa. El follaje puede ser transformado en harina mediante deshidratación o bien puede ser usado en forma de ensilaje. Algunas partes de la planta de yuca contienen un compuesto tóxico llamado ácido cianhídrico libre, principalmente presente en las variedades de yuca llamadas amargas o bravas. Sin embargo, la intoxicación por ácido cianhídrico no es muy frecuente, ya que este ácido se inactiva al contacto con la humedad y el calentamiento y por radiación solar y desecación del viento. En esta lámina vemos la comparación nutricional de yuca y maíz. En términos generales, la yuca contiene un poco más de almidón que el maíz y bastante menos proteína que este, 2.6 contra 8.5 del maíz. La energía digestible es 0.5 megacalorías menor en la yuca. Un dato interesante es la producción de almidón por área. Una hectárea de maíz puede rendir 3 toneladas por hectárea de almidón, mientras que una hectárea de yuca producirá 12 toneladas de almidón por hectárea. Acá vemos un ejercicio del costo a los precios de enero del 2025. El resultado es que el costo por kilogramo de materia seca y el costo por unidad de energía de la yuca es más barato en comparación al maíz. Dentro de los subproductos de yuca, el bagazo es un producto sumamente húmedo. Contiene hasta un 90% de humedad, pero es alto en residuos de almidón en contenido muy variable. La harina de yuca, por su parte, puede ser obtenida a partir de la yuca integral o bien producto de la corteza y el rechazo en banda, tal como se aprecia en la foto de la izquierda. La fibra es la nervadura central de la yuca, que como su nombre lo indica, es alta en fibra bruta y se produce en volúmenes mucho menores que los otros productos mencionados. Los subproductos que se obtienen en mayor volumen son el bagazo y las harinas que generalmente se elaboran por el secado y molido de cáscaras, trozos de pulpa y yucas de rechazo. En lo siguiente de este artículo estaremos abordando principalmente la harina de yuca por ser el de mayor volumen. De manera general, para el caso de terneros y vacas en lactancia temprana,
el uso de derivados de la yuca es una forma rápida de suplir energía al animal. Los almidones de la yuca son utilizados más rápidamente que los almidones de los granos. La descarga energética es más lenta y menos completa en estos últimos. El almidón fermentado en el rumen produce ácidos grasos de cadena corta, los cuales estimulan el desarrollo de las papilas ruminales y así el desarrollo funcional del rumen. Se ha demostrado que incluir altos contenidos de almidón en los concentrados iniciadores mejora el crecimiento de las terneras lactantes. Un estudio reciente evaluando 372 terneras lecheras de 0 a 8 semanas de vida demostró que al aumentar el nivel de almidón en el alimento se incrementó el consumo de materia seca y el crecimiento, tanto peso como altura, de terneras en forma lineal y constante. Por ejemplo, al subir la concentración de almidón de 23 a 43% de la materia seca del pienso, la ganancia media diaria y la altura a la cruz de los animales aumentó en un 5.8 a 5% respectivamente. Aquí presentamos una formulación recomendada por el CIAT para usar niveles mayores de harina de yuca, hasta un 60% en terneros en fase de cría. Se recomienda así iniciar con dosis de 40% de harina de yuca y se puede aumentar gradualmente a los niveles recomendados en esta ración. Vaquillas lecheras en pastoreo suplementadas con harina de yuca y urea aumentan la eficiencia de utilización de los pastos. La urea se utiliza para compensar el bajo nivel proteico de la harina de yuca. Los altos niveles de almidón rápidamente fermentables aportados por la harina de yuca propician una mejor sincronización con el nitrógeno de la urea, que también es rápidamente disponible a nivel del rumen. Consecuentemente, se favorece la síntesis microbiana de proteína y así aumenta la digestibilidad de la fibra de los pastos por los microorganismos ruminales. La consecuencia de esto es un mejor desarrollo corporal en el sistema de pastoreo vía la adaptación metabólica que produce un incremento en la eficiencia digestiva, que por su vez favorece la eficiencia del sistema pastoril como un todo. Resultados observados en el desarrollo de terneras cruzadas entre las razas Jersey con Holstein y Gir mostraron que después de 13 meses de edad las terneras no lograron satisfacer sus requerimientos energéticos en la época seca, lo que se reflejó en bajas ganancias de peso y retardo en su desarrollo. La suplementación con harina de yuca logró reducir la edad del primer servicio a los 20 meses de edad, mientras que las vaquillas con el manejo tradicional sin suplementación lograron el primer servicio a los 29 meses de edad. Esto tiene una repercusión importante en términos económicos para el ganadero. En sistemas confinados de engorde con toretes de 380 kilos, se experimentó la sustitución de maíz por harina de yuca enriquecida con 2% de urea en la dieta del ganado. Los resultados en ganancia de peso fueron similares. De igual manera, la inclusión de otros productos como barreduras de yuca y cáscara de yuca lograron ganancias de peso y características de canal similares, demostrando así ser una excelente alternativa y muy económica para el engorde de ganado. Acá se presenta una experiencia en Guatemala bastante demostrativa de la palatabilidad de estos subproductos y el desarrollo que se obtiene. Los estudios también demuestran excelentes rendimientos en canal en esta operación. Tanto las raíces frescas, que son ricas en almidón, como la parte aérea con altas concentraciones de proteína, pueden ser utilizadas en la alimentación de vacas lecheras. Igualmente, los diferentes subproductos obtenidos en la industrialización de este tubérculo son usados con excelentes resultados. La escogencia de la forma de utilización, ya sea como yuca fresca, como ensilaje, heno, harina u otros derivados, depende de la disponibilidad y la logística propia de cada finca. La inclusión de estos productos en la alimentación del ganado presupone como condición necesaria la suplementación de nutrientes complementarios, principalmente una fuente de proteína para el balance de la dieta.
El consumo de los derivados de yuca en los sistemas doble propósito que usamos en nuestro país es muy bien aceptado por las vacas lecheras con producciones moderadas o bajas. Para estas producciones se recomiendan dos formulaciones básicas alternativas, una con harina de soya y otra con uso de urea como fuente de nitrógeno no proteico. En ambos casos se debe iniciar con cantidades bajas para adaptar el sistema digestivo de la vaca a la ración que se va a usar. En este video se está usando la formulación con harina de soya al 20% y se aprecia el alto consumo y la buena palatabilidad del producto. En síntesis, se presentan las recomendaciones adecuadas para cada nivel o sistema de producción. Vacas de doble propósito y media producción se puede trabajar con concentrado hasta 80% de harina de yuca en la mezcla. Ya para vacas de alta producción, no más de 50% de harina de yuca en la ración. Hablamos de vacas de 24 litros por día. Y se recomienda el uso de aditivos. Para vacas de producción media se pueden suministrar hasta 4 kilos por animal al día con 3% de urea. Hablamos de vacas de producciones de 8 litros por día. Con volúmenes de suplementación en la época seca, en dosis muy bajas como por ejemplo 1 kilogramo por día y consumiendo malos pastos, no podemos esperar resultados positivos a la suplementación. Otra experiencia en vacas mestizas manejadas en pastos de baja calidad y con niveles de suplementación de 1 kilogramo por 2 kilogramos de leche producido, se obtuvo producciones similares de 8.5 litros entre las suplementadas con maíz y las suplementadas con harina de yuca. El efecto de la suplementación energética con harina de yuca fue muy importante para el restablecimiento de la actividad reproductiva. Otra forma de utilizar la harina de yuca es en la confección de bloques nutricionales, donde además de aportar una excelente fuente de energía, cumple un papel de elemento compactante idóneo. Dependiendo del tipo de ganado alimentar, investigadores del CIAT recomiendan dos formulaciones diferentes. Para ganado lechero la fórmula A, alta en energía, y para ganado de carne la formulación B, más alta en fibra y proteína. En síntesis, tengamos presente que la yuca es una fuente energética económica para la alimentación animal. Su alto contenido de almidón digerible le confiere ventajas nutricionales importantes. Sin embargo, se debe corregir sus deficiencias proteicas y eliminar el riesgo de intoxicación por ácido cianhídrico cuando utilizamos el material foliar fresco. Para más información sobre el tema, puede contactarnos en Agrobolsa, que con gusto le atenderemos. Gracias por seguir su canal, Agrobolsa Tecno.